Hey, ¿qué pasa, mateadictos? ¿Qué tal están? Espero que estén teniendo un día increíble. En este video vamos a continuar con nuestro curso de dinámica de fluidos y vamos a resolver un problema en el cual vamos a utilizar las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas. El problema es el siguiente. Nos dice, considera a un fluido de densidad y viscosidad constante entre dos cilindros concéntricos, como se muestra en la figura. Dice que no hay movimiento axial o efecto final, es decir que v de z va a ser igual a la parcial con respecto de z y va a ser igual a 0. Dice que sea el cilindro de adentro que rote a una velocidad angular igual a dice, si el cilindro interior rota a una velocidad angular de omega por i, dice, y que el cilindro exterior esté fijo, encuentra la distribución de velocidades. Como ya hemos dicho en otros problemas, lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestras consideraciones. La primera consideración sería flujo estable, que nos dice que la parcial con respecto al tiempo es igual a 0, y va a ser nuestra consideración 1. No hay flujo en z, nos dice que, bueno, el problema nos hace ver que va a ser un flujo que va a ser en dirección de θ, es decir, va a ser un flujo tangencial. Entonces, la velocidad en z va a ser igual a 0. También tenemos que va a ser un flujo completamente desarrollado. En el primer problema, donde vimos cómo resolver un problema usando las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas rectangulares, explicamos cómo saber si es un flujo completamente desarrollado o no. Y bueno, esta va a ser nuestra tercera consideración, que nos dice que la parcial con respecto de θ va a ser igual a 0. Nos dice también que no hay variaciones con respecto a z, es decir, que las parciales con respecto de z van a ser iguales a 0. No tenemos que la gravedad en z va a ir en dirección z, por lo que la gravedad en r y la gravedad en θ van a ser iguales a 0. Vamos a tener que es un flujo incompresible y de viscosidad constante. Eso nos lo dice el problema al principio. Vamos a tener que no hay gradientes de presión en θ, es decir, que los gradientes de presión con respecto de θ van a ser iguales a 0. Y esa va a ser nuestra consideración 6. Y bueno, antes de resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, para este problema vamos a ver si la ecuación de continuidad nos puede ayudar a determinar algo o a eliminar algún término. Si escribimos la ecuación de continuidad, que es 1 sobre r por la parcial con respecto a r de r rho v de r, más 1 sobre r, la parcial con respecto de θ de rho v de θ, más la parcial con respecto de z de rho v de z, más la parcial con respecto del tiempo de rho igual a 0. Y bueno, de acuerdo a nuestras consideraciones, podemos ver, por ejemplo, que el segundo término va a ser igual a 0 debido a que es un flujo completamente desarrollado. Y que el tercer término va a ser igual a 0 debido a que es un flujo en la dirección de z. Perdón, que no hay flujo en la dirección de z. Y nuestro cuarto término también va a ser igual a 0 debido a que es un flujo estable. Entonces lo que nos va a quedar es que 1 sobre r por la parcial con respecto de r v de r va a ser igual a 0. Y bueno, como habíamos visto en otro problema, pero no era muy parecido a esto, pero por ejemplo, esto se va a cumplir solamente si este término o ese término de acá son iguales a 0. Ambos o solo uno. Y como tenemos que este término nunca va a ser igual a 0, entonces este término de aquí es el que tiene que ser igual a 0. Y para que eso se cumpla, r por v de r debe ser igual a una constante para que su derivada sea 0. Y bueno, como por la condición de no deslizamiento tenemos que v de r va a ser igual a 0 justamente en el donde se encuentra en contacto con el cilindro de afuera. Entonces, y bueno, y como este término de aquí tiene que ser igual a 0, por ejemplo, si
Justamente en el cilindro exterior vamos a tener lo siguiente, ¿no? R en el cilindro exterior va a valer RO. Y si lo multiplicamos por la velocidad a la que está en el cilindro exterior, que es VDR igual a 0, entonces vamos a tener R sub 0 por 0 y tiene que ser igual a 0. Y como justamente en esta parte de aquí establecimos que el producto entre R y VDR va a ser igual a constante, y como vimos que en el cilindro exterior este producto va a ser igual a 0, entonces este producto siempre tiene que ser igual a 0. Y eso solo va a ocurrir si VDR es igual a 0 en todo R. Entonces esa va a ser otra consideración, que VDR va a ser igual a 0 y va a ser nuestra consideración 7. Una vez establecido esto, ahora sí vamos a escribir nuestra ecuación de gobierno para poder resolver el problema. Y van a ser las ecuaciones de Navier-Stokes en forma diferencial, en coordenadas cilíndricas. Vamos a tener nuestras ecuaciones en el eje R, en el eje θ y en el eje z. Y vamos a ver qué pasa con las ecuaciones, ¿no? Vamos a ver qué términos se eliminan y por qué. Por ejemplo, de las ecuaciones en R, vamos a tener que el primer término se elimina debido a que es un flujo estable. El segundo término se elimina debido a nuestra consideración 7, que habíamos dicho que VDR era igual a 0. También el tercer término y el quinto término se eliminan por la misma razón. El término de ρ, gravedad por R, se elimina también debido a nuestra consideración 5 de que la gravedad va en z. Este término de aquí se elimina debido a que VDR es igual a 0, que era nuestra consideración 7. Este término de aquí se elimina debido también a la consideración 7. Y este término de aquí se elimina debido a que es un flujo completamente desarrollado. Y eso implicaba que las parciales con respecto a esta eran iguales a 0. Y nuestro último término también se elimina debido a la consideración 7, VDR igual a 0. De las ecuaciones en θ, el primer término se elimina debido a flujo estable. El segundo término se elimina debido a la consideración 7, que ya habíamos dicho antes. Este tercer término se elimina debido a nuestra consideración 3, que era flujo completamente desarrollado. El cuarto término se elimina debido a que el VDR es igual a 0. Y el quinto término se elimina debido a que V de z es igual a 0. No hay gravedad en θ, por lo que ese término es 0. Dijimos que no había gradientes de presión en el eje θ, por lo que este término se hace 0. Tenemos que este término de aquí sea de 0 debido a que es un flujo completamente desarrollado. Y tenemos que este término sea de 0 debido a nuestra consideración 6. Perdón, aquí era debido a la consideración 7, que VDR era igual a 0. Y tenemos que el último término es igual a R, es igual a 0 debido a nuestra consideración 4, que decía que no hay variaciones con respecto al eje Z. Luego de las ecuaciones en el eje Z, el primer término es igual a 0 debido a flujo estable. El segundo término es igual a 0 debido a que V de Z es igual a 0. Al igual que el tercer y cuarto término. Y tenemos que todos los últimos términos de la ecuación también son iguales a 0 debido a que una vez habiendo analizado todos los términos que se van a eliminar de las ecuaciones de Navier-Stokes, lo que nos interesa es encontrar el flujo en la dirección de θ, podemos observar que los términos que nos van a permitir conocer este flujo van a ser los que quedan en las ecuaciones de Navier-Stokes en el eje θ, que sería este término igualado a 0. Entonces, tenemos que μ por la parcial con respecto a R de 1 sobre R por la parcial con respecto a R de RV de θ va a ser igual a 0. Y vamos a establecer nuestras condiciones de frontera. Vamos a tener que por la condición de no deslizamiento, como habíamos dicho antes, V de θ va a ser igual a 0 en R igual a RO,
que es el del cilindro exterior. Y V de R va a ser igual a omega por I en R igual a R sub I. Una vez, pues ya habiendo establecido cuáles iban a ser las condiciones de frontera, vamos a integrar nuestra ecuación y nos va a quedar que 1 sobre R por la parcial con respecto a R de R v de teta va a ser igual a una constante llamada C1. Y bueno, si despejamos la R de la expresión de la izquierda, nos va a quedar que la parcial con respecto a R de R v de teta va a ser igual a C1 por R. Si volvemos a integrar para ya poder obtener lo que nos interesa, que es la velocidad en teta, vamos a tener que RV de teta va a ser igual a C1 por R cuadrada sobre 2 más otra constante que vamos a llamar C2. Si todo esto lo dividimos entre R, nos va a quedar que V de teta va a ser igual a C1 por R sobre 2 más C2 sobre R. Y ahora lo que sigue va a ser evaluar nuestras condiciones de frontera. La primera que vamos a evaluar va a ser V de teta igual a 0 en R. De esto vamos a obtener que 0, que era la velocidad en teta, va a ser igual a C1 por R sub 0 sobre 2 más C2 sobre R sub 0. Si despejamos aquí a C1, nos va a quedar que C1 va a ser igual a menos 2C2 sobre R sub 0 al cuadrado. Esta la vamos a llamar la ecuación A. Y si evaluamos la otra condición de frontera de que V de teta va a ser igual a omega por I en R igual a I, nos va a quedar que omega I, que era V de teta, va a ser igual a C1 por R sub I medios más C2 sobre R sub I. Si sustituimos lo que obtuvimos en A, es decir, C1, nos va a quedar que omega por I va a ser igual a menos 2C2 sobre R sub 0 al cuadrado, que es C1, que multiplica a R sub I sobre 2 más C2 sobre R sub I. Va a ser igual a, si desarrollamos el producto, nos va a quedar C2 por R sub I sobre R sub 0 al cuadrado. Se fijan, aquí se fueron estos dos nada más, más C2 sobre R sub I. Si se fijan, aquí ya podemos despejar a C2. Lo primero que vamos a hacer es factorizar C2. Nos va a quedar entonces que C2 va a ser igual a R sub I al cuadrado más R sub 0 al cuadrado sobre R sub I por R sub 0 al cuadrado. Si se fijan, aquí lo único que hicimos fue llevar a cabo el producto de estas dos divisiones. Entonces ya, si despejamos nuestro C2, nos va a quedar que C2 es igual a gamma por I por R sub I por R sub O al cuadrado sobre R sub I más R sub C sub O elevado al cuadrado. Si esto lo sustituimos para obtener C1, nos va a quedar que C1 va a ser igual a menos 2 sobre R sub 0 al cuadrado, que multiplica C2, que sería gamma sub I por R sub O elevado al cuadrado, sobre R sub I más R sub 0 sub O elevado al cuadrado. Y ya si realizamos el producto, nos va a quedar igual a menos 2 gamma sub I por 2 omega sub I por R sub I sobre R sub I al cuadrado más R sub O al cuadrado. Y ya si sustituimos estas dos constantes que obtuvimos, nuestra ecuación de V de teta, que es esta de aquí, nos va a quedar lo siguiente. Que V de teta es igual a R medios, que multiplican a este término de aquí, más 1 sobre R, que multiplican a C2, que sería este término de aquí. Y desarrollamos el producto punto, el producto, nos va a quedar que el primer término es gamma sub I por R sub I por R sobre R sub I al cuadrado más R sub O al cuadrado. Y del segundo término nos va a quedar gamma sub I por R sub I por R sub O elevado al cuadrado dividido entre R, que multiplica a R sub I al cuadrado más R sub O al cuadrado. Si se fijan, podemos factorizar gamma sub I y R sub I sobre R sub I al cuadrado más R sub O al cuadrado, de tal manera que nos quede una expresión mucho más bonita a la vista para V de teta. Entonces, si hacemos esto, nos va a quedar finalmente que V de teta va a ser igual a gamma sub I por R sub I sobre
r sub i al cuadrado más r sub 0 al cuadrado, que multiplica a r más r sub 0 al cuadrado sobre r. Y esto va a ser nuestra velocidad en teta. Y pues nada, mateitos, espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó y les ayudó a entender un poquito más sobre cómo utilizar las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas, se agradecería mucho que dejaran su like y que compartieran si es de su agrado y no les quita mucho el tiempo. Espero que les haya gustado mucho el video, espero que tengan un excelente día y nos vemos